Buenos días, nos encontramos con el doctor Israel Álvarez, quien es especialista en psiquiatría. El doctor cuenta con más de 25 años de experiencia y además también está especializado en terapia cognitivo-conductual. En la entrevista del día de hoy hablaremos de agorafobia, que se conoce socialmente como un miedo o una fobia justamente a los lugares con muchas personas o a los lugares exteriores. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué es exactamente la agorafobia? Bueno, como bien has dicho, la agorafobia se entiende como el temor a los espacios abiertos. De hecho, en griego significa temor a las plazas. Y generalmente hablamos del temor a estar en un lugar en el cual me va a ser difícil escapar, o porque hay mucha gente, o porque es un espacio muy abierto, y puede incluir desde un metro, un supermercado, plazas, etc. ¿Cuál es la interpretación quizás que hacen los pacientes que sufren esta fobia respecto sobre todo de los lugares abiertos? Bueno, el temor es que no voy a poder escapar, no hay espacio para escapar, hay mucho territorio por cubrir. Mm. Entonces, habitualmente es raro que este temor exista desde la infancia, desde la adolescencia, pero algunas personas lo tienen, pero lo más normal es que aparezca después de una serie de crisis de pánico. Personas que no han tenido ese temor, aparece una crisis de pánico, hay un temor muy, muy importante que no sé localizar y a partir de ahí se interpreta que tengo que estar en sitios seguros porque si no puedo sufrir mucho daño. Es decir, decía, bueno, una de las causas son las crisis de pánico que entiendo estarían causadas por otras razones, pero que luego se han asociado a un determinado contexto. Uh -huh. Una de las cosas muy importantes que tenemos que saber que las crisis de pánico, tenemos una zona del cerebro que activa las crisis de pánico. Es una zona que habitualmente actúa cuando estamos en una situación de peligro físico. Si, por ejemplo, hay un león, pues tenemos una zona que al activarse, pues el corazón nos va a latir muy, muy rápido para que llegue sangre a todas partes, vamos a respirar muy rápido, vamos a tener un tono muscular muy elevado y todo eso para prepararnos a una situación de salir corriendo o pelear, porque hay una amenaza física, hay un león. Además, esta reacción muy física va acompañada de una experiencia, de una vivencia de me voy a morir. O sea, está pasando algo tremendamente grave, tengo que dejar absolutamente todo lo que estoy haciendo porque me voy a morir. Esto no es una respuesta que uno piense de esto es un animal, es peligroso, es grande, tiene colmillos. No, es absolutamente inmediato. Y, por ejemplo, también lo vemos en otras enfermedades. En un infarto, las personas, aunque no tengan muchas molestias en el pecho, tienen la sensación de me estoy muriendo. Y eso Ujú. es terriblemente importante, porque hay gente con infarto que esta respuesta no la tiene. Ese infarto va apareciendo, la gente no reacciona y es mucho más riesgo. Con lo cual, eso sería lo básico en una crisis de pánico. ¿Cuál es el problema? Que actualmente no tenemos depredadores físicos. Las amenazas físicas son muy, muy pequeñas, pero nuestro cerebro ante las amenazas sobre nuestra persona, las importantes, pues problemas económicos muy graves, problemas de pareja, me voy a quedar solo, no voy a tener ayuda, el cerebro hace lo que ha estado haciendo durante miles de años, activa esta zona, sal corriendo, lucha, por eso estamos agresivos, por eso tenemos miedo, por eso nos vamos aislados. Y el cerebro está continuamente buscando dónde está el león. Entonces, si hay un león, el león o se marcha o te come. Pero cuando hay problemas en el trabajo, económicos, de pareja, la situación es, esto no va, esto no desaparece y la zona se va activando. ¿Qué sucede? Me da la crisis de pánico en el coche. Conclusión, pues será eso. Evito estar en el coche. Me sucede por la noche, mucho temor ir hacia la cama, me quedo durmiendo en el sofá. Y continuamente voy dejando cosas que pueden ser peligrosas, donde no me siento seguro y al final la gente puede acabar aislada en el domicilio. Y a partir de estas crisis de pánico, que por lo que explica entiendo a veces no tienen relación, digamos, con la amenaza, porque decía no existe una amenaza física, se desarrollan, supongo, todas las fobias, ¿no? Entre ellas la agorafobia, es decir, esta falta de relación que a veces uno ve en otra persona que tiene una fobia, justamente estaría explicada por eso. Sí, uno va buscando cuáles son los posibles peligros y Claro. peligros, por ejemplo, en el caso de la pandemia lo hemos visto, ¿no? Que era en la pandemia que era peligroso estar con gente, estar en espacios abiertos y que era lo máxima seguridad, estar en casa aislado. Con lo cual Claro. se reproduce un poquito esa dinámica de deja de hacer cosas que son algo peligrosas y quédate en el lugar más seguro del mundo. ¿Cuál es el lugar más seguro del mundo? Nuestra habitación. Claro. Y a partir de eso, no solo de la pandemia, sino en general le pregunto si es una fobia muy frecuente y a quién suele afectar más.
Es una fobia cada vez más frecuente porque estamos sufriendo amenazas sobre lo que es el concepto que tenemos de nosotros como personas a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel económico, que probablemente hasta ahora no habíamos tenido. Manteníamos una cierta seguridad. Actualmente lo que más define incluso a la gente que tiene unas trayectorias buenas y que económicamente está bien y de pareja está bien, pero esa estabilidad, esa seguridad, esa certeza es probablemente lo que más hemos perdido, con lo cual nuestro cerebro pues reacciona ante el temor de una amenaza, que aunque no sea física, como si fuera una amenaza física. ¿Cuál es la importancia, le pregunto, de ponerle nombre a estas cosas? Es decir, diagnosticarlas, cuál es el proceso para diagnosticarlas, pero también cómo se puede evitar que la persona se identifique a un nivel tal con la fobia que le sea limitante incluso. Bueno, muchas veces es muy, muy limitante. Cuando realmente uno siente que se va a morir ante una amenaza, lo que va haciendo es amoldándose a ese temor. Uno ya asume que eso es su forma de reaccionar. O una cosa peor, se automedica, se intenta aliviar. En el tratamiento vamos a tener que hacer dos tipos de tratamiento completamente distintos. El de la crisis de pánico y el de la agorafobia. Como hemos dicho que la crisis de pánico suele ser el inicio, vale la pena que nos centremos en evitar esa zona del cerebro que está continuamente mandándonos crisis, porque muchas veces hacemos el tratamiento solo de esa agorafobia, de sacar a la gente, arrastrar a la gente a la calle a que se exponga, muchas veces no es útil, porque vuelven a aparecer crisis de pánico. Entonces vale la pena bloquear bien este centro. Entonces, para bloquear las crisis de pánico tenemos dos tratamientos. Uno puede ser manejar los síntomas, es decir, yo no sé lo que me pasa, sé que me pasan cosas, pero no sé lo que es y pruebo. ¿Y qué es lo que suele probar la gente? Pues suele probar el alcohol, suele probar que con el cannabis o que con los tranquilizantes hay un alivio inmediato. Fantástico, yo me siento muy mal, siento que me voy a morir y de repente pruebo estas sustancias y el alivio es absolutamente inmediato. Puedo dormir, me encuentro cómodo. Problema, que estoy manejando los síntomas, pero el centro sigue buscando el león, con lo cual van a haber cada vez más crisis. Además, hemos visto con los estudios que sustancias como el cannabis o como el alcohol hacen un poco como de falsos amigos. Al principio bajan mucho los síntomas, pero aumentan el riesgo de que cada vez aparezcan más episodios. Es decir, van a tener más crisis de pánico que si nunca hubieran tomado nada. Por eso es tan importante hacer el tratamiento de bloquear ese centro del pánico. Y además, digo, la consecuencia de tener quizás en algún caso llegar a la adicción, ¿no? Que es un problema aparte. Muchísimo, porque, insisto, estamos haciendo el tratamiento, yo siempre pongo el ejemplo a veces con tener una infección en la boca. Si tenemos una infección en la boca, si podemos ir tomando antiinflamatorios, pero llegará un momento donde la infección será tan importante que no van a funcionar los antiinflamatorios. Hay que hacer un tratamiento con antibióticos, ¿no? En el caso de los tranquilizantes, tienen un potencial adictivo muy alto. O sea, los tranquilizantes tienen que tomarse un máximo de 2-3 semanas. Ya hemos hablado de este tema en alguna otra ocasión. Y es la principal causa. Por eso cuando tú decías, ¿qué importancia de ponerle nombre a este tipo de cosas? Los diagnósticos en psiquiatría hay gente, sobre todo ahora mucho, que habla de que son etiquetas, de que son poner una etiqueta a una persona y decirle, tú eres un depresivo o eres una persona con crisis de pánico. Los diagnósticos para lo que sirven es para establecer pronósticos. Para nada más, es decir, para saber lo que le va a pasar a la mayoría de la gente dentro de 2 años. Y a la mayoría de la gente con crisis de pánico y agorafobia, si no hace nada al cabo de 2 años, o si solo toma alcohol o tranquilizantes, van a seguir con la crisis de pánico y cada vez va a tener más episodios. Si hace un tratamiento para bloquear el centro de pánico, lo habitual es que desaparezca la crisis de pánico y poco a poco puedan volver a salir. Por eso es tan importante. ¿Cómo se hace el tratamiento de bloqueo de la crisis de pánico? Pues con los mal llamados antidepresivos. Los antidepresivos son fármacos muy complejos que hacen muchísimas actividades y entre ellas una de las más importantes es bloquear el centro del pánico. ¿Cuál es el problema? Todo tiene problemas, nada es gratis. Tardan semanas en hacer efecto. 2, 3, 4 semanas en hacer efecto. ¿Qué sucede? Que si yo he probado el alcohol o si yo he probado los tranquilizantes, veo que es inmediato. Entonces hay mucha gente que dice, yo no quiero tomar muchas más medicaciones, esto es un alivio inmediato. A corto plazo sí, a medio plazo no. Claro. Además, luego nos encontramos con otro problema. La gente con crisis de pánico, esa zona del cerebro está algo irritada y cuando ponemos antidepresivos a veces hay un efecto
que al principio sienta un poco mal. Entonces, si encima ya me encuentro mal, me dan una medicación que no me acaba de encontrar bien, prefiero dejarlo y voy a lo seguro, que es tomar el tranquilizante. Yo siempre pongo el ejemplo del alcohol. Si nuestra piel está bien y ponemos alcohol, nada, ningún problema. Si la piel está mal y pongo alcohol, va a escocer. La gente con crisis de pánico, esa zona está algo sensible y cuando ponemos antidepresivos que van allí a intentar corregir esa zona, al principio, una semana, 2 semanas, puede haber sensaciones que no son peligrosas, pero pueden ser desagradables. Entonces, eso es importante irlo trabajando. Y en cuanto también a los antidepresivos, entiendo que socialmente hay cierta resistencia que tiene que ver también con un tratamiento a largo plazo que al final, digamos, la resistencia al fármaco, ¿no? Entonces, le pregunto cómo es el tratamiento específicamente de las crisis de pánico. Claro, aquí es muy importante cómo lleguemos a la crisis de pánico. Si el diagnóstico, si es una persona sin ningún tipo de antecedentes que realiza unas crisis de pánico, que rápidamente acude a las visitas, generalmente en control es francamente bueno y probablemente en 2, 3 meses vamos a poder ya dejar la medicación. Si la persona lleva muchos meses, muchos años con crisis de pánico, automedicándose con tranquilizantes, que los toma, los deja, los vuelve a coger, con alcohol por medio, con cannabis por medio, es probable que haya unas conductas de agorafobia, es decir, de temor, de rituales, de evitar situaciones, de ciertos rituales, de a la hora de irme a la cama, a la hora de coger el coche, de con quién voy, cuando voy al médico tengo que ir acompañado, cuando salgo voy. Ese tipo de cosas van a ser mucho más complicados y es casi seguro que vamos a necesitar que los antidepresivos no van a ser suficientes. Primero, porque el centro del pánico ha quedado más justito después del alcohol y del cannabis, y después porque la agorafobia ya está como muy, muy fija. Entonces vamos a tener que hacer un tratamiento de exposición con psicología, con un psicólogo experto. El tratamiento de exposición no es que te coja un amigo, te arrastre y te lleve fuera para que veas que en la plaza no te pasa nada. Es algo que en función de cada persona habrá que hacer un tratamiento muy específico. Hay gente que podrá salir a dar una vuelta alrededor de casa, hay gente que tendrá que ir acompañado y hay gente que tendremos que hacer un trabajo simplemente de imaginación, de exponernos simplemente la imaginación a ciertas situaciones y a ir haciendo ahí un trabajo que a veces es extremadamente largo. Por eso lo más importante es el tratamiento rápido y evitar sustancias y la automedicación, muy importante. Si eso se hace así, generalmente suele ser 3, 4 meses, puede haber una muy buena respuesta. Bien, y por último, le consulto, usted nombraba algunas formas de manifestación, los rituales, aquellas conductas que van cambiando poco a poco y quizás se van cada vez profundizando más. ¿Cómo podemos detectar si estamos, digamos, ante, quizás no existe una crisis de pánico como tal, que creo que es más notoria, sino que se empiezan a desarrollar otros síntomas? ¿Cómo puede detectarlo una persona? ¿De las crisis de pánico o de la agorafobia? Bueno, un poco de las dos cosas, digo, si se va Vale, desarrollando la agorafobia, por ejemplo, ¿cómo se puede detectar? vale. De la agorafobia generalmente lo que vamos a ver es personas que no se sienten seguras en lugares donde antes sí lo hacían. Claro. Entonces, es verdad que hay personas que siempre han sido miedosos, hay personas que siempre les han sido reticentes a quedarse solo, a la oscuridad, etcétera. Si eso es así y no genera más problemas, hay gente que tiene un temor, una fobia muy localizada a coger los aviones, a los ascensores, etcétera. Si eso es así y es muy limitado, se puede hacer un tratamiento aparte, pero eso no es agorafobia. Cuando cada vez nos encontramos más inseguros en más espacios, en más lugares, no importa dónde, ni cómo, ni por qué, es cuando generalmente vamos encontrándonos más limitados y va afectando la funcionalidad. Si ya tengo que salir a comprar con alguien, que antes no era así, si ya cada vez que tengo que hacer un desplazamiento en coche me tienen que llevar, etcétera, etcétera, pues puede llegar a ser muy, muy limitante. Pero Claro. generalmente, ya lo digo, suelen haber crisis de pánico. Las crisis de pánico, sobre todo las primeras, son muy claras, son me voy a morir. Y después sí que quedan síntomas que pueden ser más residuales, sobre todo si hace un tratamiento no muy bueno, un poco parcheado, que sí que puede ser más confusión. No sé si tengo ansiedad por salir o si ya tengo ansiedad porque salgo o ya Claro, me da igual porque estoy pensando y ya tengo la ansiedad. Eso ya es un poquito más mezclado todo, claro. menos claro.
Bien, bueno, creo que ha quedado clara un poco la intención de la entrevista, que tiene que ver con la prevención, sobre todo ante una crisis de pánico y cuándo acudir a un especialista, ¿no? Le agradezco mucho la participación, y para aquellas personas que se hayan quedado con dudas o quieran consultar con el doctor Israel Álvarez, pueden hacerlo a través de la descripción del vídeo. Muchas gracias.